Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. El próximo 25 de abril fue el día elegido para realizar la celebración de los Juegos del Rey, un evento que año tras año se realiza como conmemoración al Rey de Holanda. En este día, los niños de diferentes colegios alrededor de la isla tienen un día especial en que hacen juegos, pero en esta oportunidad es diferente ya que ellos están de vacaciones. En esta actividad podrán hacer canciones especiales para los Juegos del Rey y tienen una sorpresa que viene directamente desde Holanda. Este próximo viernes 25 de abril se realizarán los Juegos del Rey en Aruba, en donde los niños de diferentes colegios tienen un día especial dedicado a los Reyes de Holanda. Este día especial iniciará con un desayuno gratuito para los pequeños y en este año se decidió celebrar esta fecha en 3 diferentes lugares, ya que cae en temporada de vacaciones. Los lugares son el Linear Park, el Parque de Yaburibari y el Carnival Village, en donde se realizarán diferentes actividades como cantos, juegos y deportes para los niños. Según la directora de Ibiza, pueden inscribirse en la misma sede de Ibiza o a través de su página de internet donde pueden participar. Este año vendrá una sorpresa desde Holanda para los niños que estén en esta actividad. Se dará inicio desde las 8 de la mañana del viernes 25 de abril, en donde repartirán un desayuno gratuito y camisetas para los niños. De esta forma, tanto los asistentes podrán disfrutar de una agradable mañana, en donde compartirán con los demás juegos recreativos en los Juegos del Rey. Atención que hay mucha preocupación en Colombia, sobre todo en Aracataca, Magdalena, la tierra que vio nacer a Gabriel García Márquez e inspiró a la creación de su obra literaria. Veamos por qué. Aracataca no solo es la cuna, sino el universo creativo de Gabriel García Márquez. En ese contexto en que él escribió las novelas, todos esos espacios, el pueblo, la casa como tal, cómo eran los personajes. Gabo es una figura colosal a la que sus paisanos reverencian con más orgullo, porque universalizó la idiosincrasia del Caribe colombiano. La fama de Gabito es mundial. Digo que aquí viene más gente extranjera a ver en la casa de Gabito, conoce a Macondo, todos los días de Dios. Por gratitud y admiración, siguen de cerca su estado de salud. Y en verdad que me da mucho pesar porque realmente su salud está bastante malita. En cada lugar de Aracataca hay una referencia de Gabo que mantiene intacto su recuerdo y su legado literario. Aquí el hospital tiene el nombre de la abuela Luisa Santiago, la Casa de la Cultura Remedios la Bella, la hojarasca, que fue el primer libro que él tuvo. En la casa donde nació, vivió e imaginó los personajes mágicos de Macondo. Hoy convertida en museo, se multiplicaron las visitas, no para conocer su memoria proverbial, sino su salud y estado emocional. Partieron rumbo a Chile los aviones hidrantes desde Argentina para combatir las llamas en Valparaíso, en Chile. Estos aviones equipados ayudarán a extinguir las llamas que se han prolongado por estos días en ese país. Con la salida del sol, partieron rumbo a Chile 2 de los 3 aviones hidrantes de la provincia para colaborar con el devastador incendio que afecta a Valparaíso. Son 2 monoplazas, comandados por pilotos que tienen más de 8 años de experiencia en la lucha contra el fuego. Son aviones americanos que tienen la capacidad de lanzar 3.000 litros de agua sobre el fuego, así que bueno, y tienen una autonomía de unas 4 horas y media aproximadamente, depende de la altura a la que vayamos. Así que esperamos, si no tenemos mucho viento de frente, poder llegar directo a Viña del Mar, a donde son los incendios. ¿Por cuánto tiempo van a permanecer allí y cuáles son las características generales de esta misión? No lo sabemos, me imagino que hasta que el fuego esté controlado. Tampoco sabemos si vamos directamente al incendio grande o a cubrir otras zonas que han quedado desprotegidas al destinar todos los medios al incendio grande, ¿no? ¿Cuál es el momento más importante que viviste en una lucha contra incendios? Y bueno, tuvimos varios. Yo creo que el año pasado fue uno de ellos en el incendio de Villa Alpina. Ahí tuvimos condiciones muy severas de trabajo. Una tarde tuvimos que suspender el trabajo porque no se podía entrar al fuego de la turbulencia que había. Eso es lo primero que me viene a la cabeza, la verdad.
¿Cuál es la característica principal de estos monoplazas? Es decir, ¿en qué van a ser importantes para dar una mano al incendio? Bueno, en esto que te decía, son muy maniobrables, tienen la posibilidad de cargar 3.000 litros de agua con una apertura secuencial, con una computadora muy sencilla que nosotros programamos la apertura si necesitamos congregar el agua o si tenemos poca temperatura para hacer tiros más largos, tenemos la posibilidad de hacerlo también. Un destino en Semana Santa, sin lugar a dudas, es Bogotá, y un espacio para encontrarse con Dios es el Santuario del Señor de Monserrate, ubicado en uno de los cerros más altos de la capital colombiana. Los invito a conocer un poco más sobre la devoción a la imagen de Jesús a punto de ser crucificado. Así se celebra la Semana Santa en Bogotá, Colombia. Para llegar al Santuario de Monserrate debemos tomar el teleférico o funicular. Este nos sube a uno de los cerros más altos que tiene la capital colombiana y a uno de los espacios católicos más concurridos en esas fechas. La historia de este templo inicia hace casi 400 años con una ermita, donde la Virgen de Monserrate era venerada. Monseñor Sergio Pulido, rector del santuario, nos cuenta por qué ahora se idolatra la imagen de Jesús a punto de ser crucificado. Pero como subir el cerro es tan difícil, el cansancio, la fatiga, el sacrificio. Entonces eso se unió más al sacrificio de Jesús, a la pasión de Jesús. Y de hecho el santuario está dedicado a la pasión de Jesús. Sobre el altar, la imagen de madera nos conmueve y nos hace reflexionar acerca de la forma en que Jesús dio su vida por los pecadores. Al Santuario de Monserrate, acá en la ciudad de Bogotá, en un domingo cualquiera pueden venir hasta 20.000 personas. Hay misa cada hora y media ininterrumpidamente hasta las 5 de la tarde. Pero en la Semana Santa, aquí vienen hasta 70.000 peregrinos en tan solo un día. Esta semana quienes suban al santuario tendrán 4 rutas, ya que por su ubicación geográfica e histórica es tomado en cuenta para fines deportivos y turísticos. Aunque bienvenidos los turistas y bienvenidos los deportistas, pero ante todo es un santuario, un lugar santo, un lugar de peregrinación, un lugar de fe. Entonces aquí se viene al santuario sobre todo para tener una experiencia de Dios. Y es en ese encuentro con Dios que los fieles piden bondades que seguro no serán negadas. Trabajo, salud, toda la familia. Bienestar, prosperidad para la paz, todo para mi familia y para Colombia en general. Señor de Monserrate. En su camarín de cristal, la figura dolorida del Señor emociona. Aquí todos ruegan con profunda devoción. Yo recorrí la pampa y atravesé los cerros. Recorriendo el amplio terreno tenemos las estaciones de la Pasión de Cristo y rincones en los que podemos adquirir algún recuerdo. El Santuario de Monserrate es un espacio al que siempre se quiere volver. Señor de Monserrate, hoy vengo a visitarte, vengo desde mi pueblo que queda ya muy lejos. Yo recorrí la pampa y atravesé los cerros. Y hablando de este tema de la Semana Santa, hablamos ahora de la visita a las 7 iglesias. Marta Aspiazú recorrió la Ruta de la Fe en la provincia de Santa Elena, en Ecuador, para mostrarnos los templos más representativos. Son más visitados por los devotos de este país. Una tradición muy antigua en Semana Santa es visitar 7 iglesias en la noche del Jueves Santo, una costumbre mantenida durante años por los fieles católicos. En la provincia de Santa Elena, usted podrá realizar este recorrido que inicia en la Catedral Emperatriz, donde torres de madera de 60 metros de alto son el símbolo que caracteriza a este templo de estilo colonial. Siguiendo la ruta de las 7 iglesias está el Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza, ubicado en el Cantón La Libertad. En el Cantón Salinas está la iglesia de San Rafael de Arcángel, que se levanta en la parroquia Muey. El templo fue reconstruido en el 2007. Otra parada en el recorrido es en la iglesia Nuestra Señora de las Nubes, identificada por su fachada cubierta con conchas marinas. El diseño y la infraestructura fueron hechas por los propios comuneros de la parroquia Vallenita. Sus dimensiones son de 28 metros de largo por 10 de ancho, con una estructura de cemento que tiene alrededor de medio siglo.
La ruta nos lleva a la comuna de Colonche. Aquí se puede visitar una de las iglesias más antiguas del Ecuador. Se trata de Santa Catalina, construida con madera de Guayacán hace 470 años. El templo de tipo colonial posee 5 niveles y más de 50 metros de altura, como lo explica la misionera Isabel Fajardo. La admiración tanto de la gente, cómo se conserva todavía esta estructura hecha, especialmente por la madera, y ahí preguntan cómo es su mantenimiento, etcétera, etcétera, ¿no? En la comuna de Palmar se puede recorrer el santuario de Nuestra Señora de Fátima, ubicado en lo alto del Cerro María Juárez. Fue construido por una comunidad religiosa coreana. Toda su edificación posee un significado, como sus dimensiones de 33 metros de largo por 33 metros de ancho, que simbolizan la edad de Cristo crucificado. El recorrido termina en la comuna de Olón. Su infraestructura es la de un barco al pie del mar. Aquí se podrá visitar el santuario Blanca Estrella de la Mar. Dentro de la iglesia, como lo indica el párroco Helmut Nakosanchi, la imagen de la Virgen de la Rosa Mística lloró sangre en 1990. Y la gran misa de fiesta también tenemos a las 10 de la mañana el domingo de Pascua. Que vengan, que estén cordialmente invitados. La visita de las 7 iglesias, un acto de fe que cada año congrega a miles de católicos. Y en Semana Santa es común que en muchos países se realicen peregrinaciones, caminatas y todo tipo de actividades que simbolicen un acercamiento con Dios. Así se vive la Semana Santa en Panamá. Semana Mayor, días de reflexión o solamente días libres. El mundo católico se prepara para recordar cómo el Hijo de Dios dio su vida por nosotros y así conociéramos qué es el amor sincero que todos debemos tener hacia nuestros semejantes. En Panamá, son muchos los que se toman la Semana Mayor para reflexionar, pero sin embargo, es por todos conocido que hoy día la forma de conmemorar estas fechas han cambiado. Bueno, definitivamente antes había lo que se llamaban las tradiciones religiosas y eran mucho más fuertes. Se ha perdido bastante eso, pero hoy en día hay una tremenda conciencia a través de la catequesis y la evangelización en todas las parroquias. Sin embargo, para el Padre Cosca de la Iglesia Divina Misericordia, gracias a sus feligreses y a la preparación que lleva a cabo cada año, han logrado que sean más los católicos que participan de los diferentes eventos que realizan. Aquí en la Divina Misericordia definitivamente hay una cantidad enorme de jóvenes que salen vestidos de soldados romanos, que salen vestidos de apóstoles, monaguillos, etcétera, 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 y mucha gente adulta que ha cooperado y que también se motivan cada día más. La Semana Santa, que para la gran mayoría son días de meditación y recordar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, para otros son momentos de paseo, compartir con amigos o simplemente disfrutar de los días libres. En un mundo donde el día a día se ha vuelto un caos, solo nos queda darnos una oportunidad y saber que aunque las cosas se nos compliquen, siempre contamos con un ser que sin conocernos dio todo por nosotros. Sin lugar a dudas, el panameño se prepara cada año para conmemorar la Semana Mayor de diferentes maneras. Lo importante es recordar el verdadero significado de estas fechas. Soy Geraldine Hurtado y esto es Al Descubierto. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.